Van a aceptar ahí la grabación. Vamos a empezar también a transmitir en Instagram esta clase. Tenemos acá gente por Zoom, gente por Instagram. Esta clase de libertad financiera, que la idea es que para emprendedores, dueños de negocios, que tengan la posibilidad de salir del lugar en el que están, básicamente. Bueno, voy a ir admitiendo a medida que vayan sumándose, pero por lo pronto vamos a ir haciendo, vamos a ir desarrollando a lo que vinimos, ¿sí? A mí me llamó la atención hoy cuando abrí para editar unos posteos en Canva, una parte de documentos en realidad, que decía el mensaje, hace todos los días algo que te dé miedo. Y pensé en ese momento, digo, vaya desafío hacer todos los días algo que nos dé miedo, pero realmente qué productivo sería poder vivir de esa manera, ¿no? Poder ir desafiando de a poquito, pasito a pasito. Creo que ahí es donde está el secreto, ¿no? En el ir despacio, en el ir paso a paso. La, mm, Nosotros vamos a trabajar la libertad financiera eh, desde la alquimia del dinero, ¿sí? Esta clase es la puerta de ingreso a lo que será la membresía de alquimia del dinero. Alquimia del dinero va a trabajar con los elementos, quienes me conocen ya saben cómo funciona. Eh, y acá el punto es activar el dinero, pero no desde un lugar físico, material solamente, sino desde un lugar auténtico, libre, desde un lugar que nos permita a nosotros esto que pusieron recién en el chat, vivir libres, sin el peso que genera el dinero. Lo primero que van a hacer, los invito a respirar un segundo para que empecemos a centrarnos en esto que vamos a trabajar, porque vamos a ir bastante profundo. Primero darles la bienvenida, que no lo dije. Hoy vamos a abrir este portal de alquimia del dinero. Para mí es un camino de sanación, aunque no me llevo muy bien con esa palabra, sino más bien con la acción, con el despertar. La idea de esto es que el dinero deje de ser lucha para convertirse en un espejo de conciencia, ¿sí? La libertad financiera no empieza en nuestra cuenta bancaria, sino en una decisión interna. Comienza el día en que cada uno elige dejar de ser víctima de las circunstancias para empezar a convertirse en creadoras de la realidad, ¿sí? Yo hace un tiempo dejé un posteo acá en Instagram sobre cómo perder 30 pesos me convirtieron en creadora. Cuando tengan tiempo, vayan a revisarlo, porque es una historia real, pero fue algo que realmente cambió completamente mi forma de ver la vida. Hoy es 11 del 11, no es casual que estemos acá. Más allá de los símbolos, quienes crean y quienes no, lo que importa acá es que millones de personas han elegido este día exacto para marcar un antes y un después. Y eso es lo que se siente hoy, la energía de mucha gente vibrando en un proceso de transformación. Acá es donde todo cambia. Acá es donde, a ver, yo creo que la mayoría quizás en este tipo de fechas o de portales se equivocan algo, y es que tratan este día como si el día fuera mágico, ¿sí? Creo en la magia, saben que creo en la magia, eh, pero no es el día, ¿sí? El universo no conoce de calendarios, no conoce de fechas. Siento que responde el universo a la energía y que si todos activamos en una misma frecuencia de transformación, es ahí donde nos hace un poco más liviano que se cumpla todo eso que estamos buscando. La transformación no tiene que ser un recorrido, por eso también no me llevo muy bien con la palabra sanación. La transformación no tiene que ser un recorrido doloroso, ¿sí?
de sufrimiento, de sacrificio, de sanación. Debe ser, desde mi punto de vista, el sentir, ¿no? El sentir vibrar cada célula del cuerpo sacando una vieja versión, ¿sí? Por eso todo lo que propongo también lo propongo que lo hagamos de a poquito, para que no pese, para que no duela, para que podamos sentir que tenemos la capacidad de avanzar, que tenemos la capacidad de salir adelante. Eh, Esto que refiere al 11 del 11, yo no creo que sea superstición, para mí es el inconsciente colectivo accionando el cambio. Nosotros nos pasamos la vida esperando el momento perfecto, el momento adecuado para ese momentito que casi nunca llega, que parece que lo puede cambiar todo o que nos va a permitir a nosotros accionar, ¿sí? Cuando tenga tiempo voy a hacer tal cosa, cuando pase tal o cual cosa voy a... Hoy es 11 del 11 y este día tiene la fuerza de accionar. Por eso es que no es casual que esta clase sea justamente hoy. Los invito a dejar de esperar el momento perfecto, ¿sí? A dejar de esperar que llegue ese instante en el que quizás no. El momento tiene que ser justo ahora, en este preciso momento, ¿sí? La primera pregunta anota. ¿Están listos para activar el poder? ¿Por qué vamos a generar la transformación de algo que no se puede deshacer después? Van a generar un compromiso con ustedes mismos. Van a decir, me convierto en quien estaba destinado a ser. Pero para esto hay que tener clarísimo, súper claro, quiénes quieren ser, hacia dónde vamos. Acá es como que necesitamos afinar el mensaje. No podemos decir quiero ser mejor persona o quiero ser más abundante. ¿Más abundante en qué? Más abundancia en dónde querés tener. ¿Cómo la vas a tener? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se siente? ¿Qué aroma tiene? Ser más precisos en el mensaje. Quiero tener pareja, no quiero tener pareja, quiero tener una pareja que haga esto, con la que compartamos tal cosa, que le guste, que decida, que piense, que se vea de tal forma, que se sienta de tal otra, ¿sí? Eh, no podemos mandar mensajes así tan abiertos o tan codificados al universo. Necesitamos hacer que lo que nosotros decimos sea preciso, ¿sí? Cómo es, qué siente, lo, lo que, lo que vaya a pasar. Yo lo planteo como pensar en qué versión tuya muere hoy mismo. O sea, en este momento, durante esta clase, ¿cuál es la versión que dejas ir? ¿Cuál muere en este preciso momento? Cuando tengas esta nueva versión, ¿sí? Sin eso, es donde vamos a pensar, ¿cómo es esta nueva versión? ¿Qué siente? ¿Qué hace? Y ahí nos planteamos entonces qué transformación empieza hoy. Todo lo que nosotros planteamos se va a escribir en papel y se pronuncia en voz alta. Por eso dije que no notas en el celular, no aplicaciones, porque eso después se pasa, no lo revisamos. Tiene que ser un papelito que podamos tener siempre en mano. Y aparte que la escritura genera esta sensación de conexión y de compromiso con nosotros mismos. ¿Qué parte tuya muere hoy? ¿Qué parte tuya? ¿Cuál es tu nueva versión? ¿Cómo se siente? ¿Qué hace? ¿Cómo se ve? ¿Qué quiere? La idea de esto es que cuando lo leas, revises si lo sentís verdadero. O sea, si sentís esto verdadero, perfecto, vamos para adelante. Si sentís que no es verdadero, lo vuelves a escribir hasta que se sienta real, hasta que se sienta verdadero. A mí me gusta mucho Joe Dispensa,
Y él plantea que para todo este tipo de cosas nosotros tenemos que tener un ancla, ¿sí? Un ancla muy poderosa para mí, que he probado muchas veces, es una meditación de 11 minutos en la que afirmamos esta nueva versión, en la que nos vemos en esa nueva versión. Nos tomamos 11 minutos imaginando cómo nos vemos, cómo nos sentimos, dónde estamos, qué estamos viviendo, con quién estamos, cuánto dinero tenemos. O sea, todo lo que se quieran imaginar en esta nueva versión, lo hacen en una meditación pensando 11 minutos. No más que eso al día, o sea, ni siquiera es un gran sacrificio o algo que pueda costarles 11 minutos al día de meditación como ancla, ¿sí? Yo en el grupo de recursos gratuitos eh, y por acá también armé una, tengo que admitir, perdón, armé unas encuestitas, ¿sí? Armé unas encuestitas que es más que nada para conocerlos y para saber si vamos orientados por el mismo camino o qué es lo que los frena y demás. En esta encuesta les había puesto, no sé, quienes se sumaron al principio al grupo de la comunidad gratuita, pudieron participar, quienes se fueron sumando después no, pero lo vamos a hacer un poquito más seguido. ¿Qué creen ustedes que frena el crecimiento financiero? En ese momento creo que puse creencias, hábitos, familia, entorno, procrastinación, ¿sí? Esto estuvo bastante parejo, pero la que se destacó por sobre todas fue creencias. Y yo creo que sí, porque todo comienza en la mente. Las creencias son los programas que sostienen o que limitan la prosperidad. Yo siempre me pongo como ejemplo porque crecí escuchando frases como sin sacrificio no hay recompensa, ¿sí? Y acá es donde con el tiempo y con muchos emprendedores o dueños de negocio he escuchado esto, del dinero cuesta mucho, pobre pero honrado, el dinero cambia a las personas. Hace unos días mi pareja me comentaba que enganchó la radio y en la radio decían, hablaban de esto, ¿no? Del portal 1111, de la manifestación, em, y el mismo locutor de la radio, o sea, un compañero locutor de la radio, decía, no, yo nací pobre, voy a vivir pobre y me voy a morir pobre. Y todos, había otros tratando de hacerles entender de que tenía que cambiar esa forma. Y él no podía verlo. Y sí, porque es parte de su crecimiento, es parte de su vida. Él creció creyendo que nació pobre, va a vivir pobre y se va a morir pobre. Entonces, no tenemos forma, si no cambiamos eso, porque no nos estamos dando cuenta, pero esas ideas son las que se convierten en el software interno. Aunque nosotros estemos deseando la abundancia, la prosperidad, repetimos el código de escasez, porque no estamos cambiando el pensamiento. La buena noticia de esto es que todo se puede reescribir, que nosotros lo que vamos a hacer en Alquimia del Dinero va a ser un trabajo semana a semana para ir reprogramando esto, para darle orden al negocio o emprendimiento y para poder sostenerlo emocionalmente, espiritualmente, para poder sostener desde un lugar de autenticidad, de liviandad, ¿sí? Que no pese, que no se sienta denso. Necesitamos, lo primero, reprogramar todas estas creencias. Y es, gracias por protegerme hasta acá, pero ya no te necesito. Parte de la reprogramación tiene que ver con eso. Denme un segundito que voy admitiendo. Bien, otras de las... A ver, ahí, bien. Me perdí. Estábamos en creencias. Todo programa, como dije recién, puede reescribirse, ¿sí? Y es esto también lo dije. Agradecer que llegamos hasta acá, agradecer que esto nos protegió de algo, agradecer
que estamos sanos y salvos, pero que ya no necesitamos esa programación, o sea, que ya no necesitamos esa forma de vida. El dinero es energía y nosotros somos canal para poder recibirla. En segundo lugar, quedaron los hábitos. Y es normal que hayan quedado en segundo lugar, porque los hábitos, o sea, las creencias crean pensamientos y los pensamientos crean hábitos y los hábitos crean el destino. Entonces, muchos quieren resultados nuevos, pero siguen actuando de la misma manera. La libertad financiera no se va a lograr con grandes cambios esporádicos, ¿no? Y volver al mismo lugar. Cambiar y volver al... O sea, no se puede lograr una libertad desde ese lugar. Se tiene que hacer con pequeños actitos, con pequeños pasitos seguidos y que podamos sostener en el tiempo. Si nosotros hacemos cambios radicales, no lo podemos sostener, ¿sí? Y esto se compara con una dieta, o sea, cuando hablo de hábitos en general. Si lo comparamos con una dieta, no podemos sostener dietas súper estrictas, no la podemos sostener por mucho tiempo, ¿sí? Necesitamos cambiar los hábitos alimenticios. Con respecto a nuestra forma de hacer dinero, no podemos hacer grandes cambios drásticos. Necesitamos hacerlo de a poquito, ¿sí? Revisar siempre los numeritos con amor, hablar de dinero sin culpa, poner límites, sostener rutinas que vayan honrando esa energía. El dinero va a cambiar cuando tus hábitos empiecen a cambiar y va a ir así, en crecimiento, de a poquito. Eh, yo considero que el dinero ama el orden y el orden es una forma de amor propio. Respeto hacia nosotros, orden y vamos creciendo. En tercer lugar nos había quedado el entorno, la familia, como, y yo creo que sí, que es, o sea, que el entorno condiciona nuestra energía con el dinero. El entorno habla, las personas con las que ustedes comparten, los espacios donde trabajan, las conversaciones que sostienen, todo eso va a alimentar o va a drenar esa energía financiera. Si ustedes se rodean de gente que se queja, que genera comparaciones, victimismo, todo eso se va a una frecuencia muy baja en la que es muy difícil crecer. Si se rodean de personas que están constantemente planificando expansión, gratitud, acción, van a darse cuenta que la prosperidad llega, ¿sí? Llega desde otro lado. Entonces, la idea de esto es rodearse de personas que hablen de posibilidades y no de problemas, ¿sí? Si no las encuentran, esto es un gran consejo, conviértanse ustedes en una persona que hable de posibilidades, que cree posibilidades, que fomente constantemente posibilidades, ¿sí? Esto les va a hacer generar un entorno que crezca junto con ustedes. La procrastinación fue otro de los temas que fue bastante votado. La procrastinación es una máscara del miedo, básicamente. O sea, nosotros no procrastinamos porque no tengamos tiempo. Eh, lo hacemos realmente porque creo que hay un miedo a qué va a pasar si lo hago, qué pasa si acciono. Y ahí es donde tenemos que empezar a revisar en eso, ¿no? En qué pasa si acciono. Voy a admitir aquí. Ah, ahí bien. Bueno. Em, la procrastinación, tan bella. Yo creo que la mayoría de la gente que tiene temas con la procrastinación es una forma de posponer o de generar excusas constantemente, ¿sí? Acá, bueno, las que están en la formación, chicas, ustedes saben que yo les digo que hay que mover el culo, porque si no accionamos, realmente las cosas no cambian. El universo se va a mover cuando nosotros nos movemos. Vamos, hay una frase que a mí me gusta muchísimo, que dice,
que para conseguir algo distinto es necesario, absolutamente necesario, ser una persona distinta y hacer cosas diferentes. ¿Qué vamos a hacer entonces hoy? Vamos a desaprender. La libertad financiera es eso, es desaprender, no es aprender nada nuevo, es desaprender para recordar la abundancia, lo que puede estar ahí en nuestro plan álmico y que necesitamos revisar. Esta va a ser la parte más sencilla de todas, porque, pero a la vez siento también que es la más profunda, porque no vamos a insertar conocimientos nuevos. Se trata de, o sea, no vamos a buscar nada afuera, a esto me refiero, ¿no? La libertad financiera habita en cada uno de nosotros. Lo que tenemos que revisar es qué detiene esa libertad. Por eso les pregunté cuando comenzamos qué era la libertad financiera para ustedes. Eh, Básicamente es revisar qué es, de qué está hecho, ¿no? ¿Qué es la libertad? Eh, bueno, opinaban ahí, ¿no? El no peso con respecto al dinero, tener una cuenta bancaria abundante, eh, el crecimiento, ¿sí? ¿Qué detiene la libertad? Alguien que ponga en el chat, ¿qué detiene la libertad? Cualquier tipo de libertad. O sea, nosotros qué hacemos para que un pájaro no se escape, lo enjaulamos. ¿Qué se hace para que alguien no huya de algún lugar? Levantan muros, paredes. Con las finanzas, la barrera está en esto que dijimos recién, en miedos, creencias, hábitos, procrastinación. Todo eso es parte de lo que no nos permite a nosotros avanzar con libertad desde el lugar financiero. Muchas veces, la mayoría de mis servicios o de los planes de negocios que hemos hecho con emprendedores, con dueños de negocios, eh, he notado que hay un patrón que se repite mucho y es el bajo porcentaje de las personas dispuestas a cambiar de hábitos, a cambiar de formas, a soltar creencias, a dejar de sostener lo que no les suma. Las personas que más necesitan cambiar en realidad son las que casualmente más reacias al cambio. Estas personas desean que su vida mejore y que cambie sin querer moverse un solo paso del lugar en el que están. Y el secreto es moverse. El único secreto para que funcione lo económico es moverse. ¿Qué es lo que dije recién? Las chicas de la formación lo saben. Siempre las mando a accionar. Eh, a- yo digo muevan el culo, pero se puede decir de cualquier otra forma. Es moverse. Eh, Pido perdón por la expresión, pero a veces hay que ser cruda. Yo siento que, a ver, es ley, ¿no? No se puede forzar situaciones externas para convertirlas en lo que no somos. Entonces, sí o sí, el punto es cambiar, cambiar desde adentro, cambiar nosotros. El, es cambiar para que las cosas cambien, ¿sí? Esto va a ser incómodo, eso seguro, escuchar que la propia inflexibilidad de uno es la que nos separa de lo que queremos, es difícil, ¿sí? Es difícil de escuchar. Pero acá el punto de alquimia del dinero es que puedas tener un norte, que puedas tener un rumbo, que puedas tener un paso a paso que integre cada aspecto de tu ser. Y de esta forma nosotros no lo vamos a sentir forzado, vamos a sentir que esto fluye, o sea, vamos a ver ahí face to face cómo el cambio genuino genera el camino de lo que queremos lograr. Vamos a ir de a poquito, vamos a ir paso a paso, vamos a hacerlo un proceso de transformación, pero para que en un lapso de tiempo se sienta, ¿sí? Primera pregunta, bueno, no segunda, pues ya les hice otra. Para tomar nota,
¿Qué quieren lograr? ¿Qué quieren lograr? O sea, yo siento que necesitamos ser como muy sinceros a la hora de saber hacia dónde vamos. ¿Qué quieren lograr? ¿Cómo? Primero, ¿qué? ¿Sí? Ahondemos un poquito más ahí. ¿Qué quieren lograr? Em, yo acá, a ver, voy contando parte de lo vivido porque realmente esto ha sido también un proceso de desprogramación para mí. Llegar a donde estoy ha sido un proceso de desprogramación. Sacar un montón de estructuras que me tenían en la lona mucho tiempo, ¿sí? No nací en una familia de dinero, todo lo contrario. Fueron muchas las carencias, fueron muchas las faltas, y sin embargo la vida me fue enseñando por dónde ir y cuál era el camino para llegar a lograr todo lo que logramos. Eh, y sí, chicas, o sea, es incómodo, es un espacio incómodo realmente, pero si lo hacemos de a poquito, paso a paso, se logra. Eh, Mis ingresos no llegan de estudios universitarios ni de grandes capacitaciones. Todo ha sido un proceso de desprogramación interna, ¿sí? Del salto de fe, ¿sí? Y no de un solo salto de fe, sino de un montón de saltos de fe. Con el tiempo fuimos tomando esta postura de nos arriesgamos un poquito más, vamos un poquito más, adelantamos un poquito más. Em, Creo que cuando uno actúa, te lleva a la inercia, ¿sí? Te lleva a la inercia del universo, o sea, porque todo empieza. ¿Vieron cuando uno dice, no puede ser, o sea, me paso esto malo y todo me empieza a pasar? Bueno, de la misma forma pasa con lo positivo, o sea, si actuamos en consecuencia o para lograr tal cosa y damos esos saltos de fe y soltamos los miedos y tenemos el enfoque de lo que queremos lograr, la misma inercia es la que nos va a llevar a donde estamos queriendo llegar. Em, Yo no tomo el empleo como un lugar seguro. Los empleos en relación de dependencia creo que son parte de los bloqueos de la libertad financiera. Por eso también apoyo mucho todos estos procesos de emprendedores o de dueños de negocios pequeños, ¿sí? Porque creo que son los que más posibilidades tienen de crecer hoy. La, a ver, todo se sostiene con mucho amor, siempre, con mucha paciencia. Eh, Tenemos que cambiar, sacar miedos, tenemos que ser disciplinados respecto a los hábitos que decidamos sacar y los hábitos que decidamos sostener. Ambos, tenemos que ser disciplinados con ambos. Hay una frase que dice que no existen los problemas, sino que existen las soluciones que no nos gustan. Y cada vida es un reflejo de las decisiones, de las elecciones, de los hábitos, de las creencias, de las emociones, de los comportamientos, de todo lo que vamos haciendo, de todo lo que vamos sintiendo. Todo esto nos trajo al momento presente. Casi todo lo que nosotros sabemos sobre dinero es parte de esta programación mental de la que empecé hablando. Sé acá, porque mucha gente me lo dice, em, va, mejor dicho, o sea, quizás no creas si yo te digo que el dinero se hace en la mente. Realmente la mente es mucho más poderosa de lo que ustedes creen, ¿sí? Hace un tiempo, esto es algo personal, hace un tiempo, por ejemplo, a mi mamá le diagnosticaron leucemia. Empezamos con un montón de tratamientos médicos, un montón de análisis, estudios y demás, y ella empezaron en un par de semanas a aparecerle todos los síntomas de la leucemia. Dijimos, bueno, ya está, es leucemia. Al tiempo, los análisis dieron negativo, no tenía leucemia, era otra cosa.
Y los síntomas que habían aparecido tenían que ver con lo que había ella creado por creerse el diagnóstico. Más allá de esto, haciendo un paréntesis sobre esto, porque fue tangible, fue real, en 2 meses tuvo una recaída fatal y volvió a recuperarse cuando sus diagnósticos cambiaron. Eh, con todo lo que hacemos en esta bendita vida pasa exactamente lo mismo. El dinero está en la cabeza igual que todo lo que nos pasa. Entonces, si está acá, tenemos la posibilidad de crearlo, tenemos la posibilidad de ir hacia allá. Pero como dije recién, puede que muchas de las soluciones no nos gusten, ¿sí? Cuando, a ver, me gustaría también eso, saber si me creen, saber si ustedes hasta acá sienten que creen que pueden generar el dinero, ¿sí? Si en sus cabezas cabe esta posibilidad. Pónganlo en el chat si tienen ganas, ¿sí? ¿Creen que puede hacerse desde un lugar de creación mental? Yo descubrí que tengo miedo a los números de 6 cifras. Sí podemos, es verdad. Sí, los números de 6 cifras generan ahí un impacto para algunos. En tu billetera entra la cantidad de dinero que entra en tu mente, tal cual. Sí, sí se puede. Bien, bueno, me encanta. Esa es la actitud. Voy a seguir admitiendo, chicas. Esa es la actitud. Sí se puede, claro que se puede. Sí creo, con voluntad, sí, sí, perfecto. Ni dudarlo. Yo, bien. Esto de, me parece ya un buen punto saber esto, ¿no? Identificar, le tengo miedo al número de 6 cifras. Eh, porque ahí ya hacemos un trabajo súper finito, ¿sí? ¿Por qué a ese número 6 cifras? ¿Por qué no lo vemos de otra forma? Porque no sé, si son, yo iba a decir 7 cifras, ¿no? 6 millones de pesos, eh, 5.000 dólares, tiene 4 cifras. Lo transformemos en algo que a nuestro cerebro no le genere, o al revés, ¿sí? Hay gente que tiene como como este freno cuando hablamos de dólares y lo transformamos a pesos y ya se sienten más cómodos en eso. Es creencia, o sea, es cabeza, es mente. O sea que sí lo podemos cambiar, en eso estamos de acuerdo, me encanta, me encanta. A ver, yo siento que a nosotros nos vendieron, tengo acá el machete, por eso trato de no perderme, chicas. Eh, a nosotros nos vendieron una receta que quizás funcionó en otras épocas, en otros tiempos, pero yo creo que hoy ya quedó bastante obsoleta, ¿no? Que es, vas a la escuela, estudias una carrera, te recibís, conseguís un trabajo de eso, te jubilas y te morís. Hoy está cuestionado ya toda esta parte, ¿no? En algún momento un empleo era un espacio seguro. Hoy siento que ya no es un espacio seguro. Primero, porque no te va a permitir crecer, ¿sí? Segundo, porque de tu tiempo dispone otra persona. De tus tiempos dispone otra persona. De tu sueldo dispone otra persona. O sea que el crecimiento tuyo va a estar siempre atado a otra persona, ¿sí? ¿Qué hacemos para crecer? Algo propio. Sí o sí necesitamos hacer algo propio. Pero las transiciones no tienen que ser bruscas, tienen que ser despacito. No podemos soltar una cosa sin...
fortalecer la otra. Necesitamos sostener, achicar, o sea, generar un poquito, dejar de darle tanta energía a lo otro, empezar o esforzarnos un poquito más para que lo nuestro crezca, y recién cuando esto ya tenga fuerza, cuerpo, estructura, sí podemos soltar lo otro, ¿sí? Es uno de los trabajos que hacemos en negocios con alma, darle estructura al negocio, y cuando el negocio ya está funcionando, lo podés dejar ir. Por eso hablo de esto, ¿no? De que el trabajo seguro no, cuando es un empleo en relación de dependencia, no es tan seguro siempre, ¿sí? Cuando alguien a mí me pregunta esto de cómo hacer para accionar de manera independiente y dejar estos trabajos en relación de dependencia, es lo que dije recién. El consejito es simple, acompañamiento. Sí o sí necesitas acompañamiento, acompañamiento de profesionales, de coach, de mentores, instruite, capacitate. Si querés soltar eso, necesitas acompañamiento, sí o sí. Para darle estructura a ese emprendimiento, para darle estructura, para generar tu marca personal de la que hoy se habla tanto, necesitamos acompañamiento, ¿sí? Básicamente. Em, Esto te va a dar que la transición sea suave, sea planeada, sea planificada la inversión también, y no inversión de dinero solamente, ¿sí? Inversión de tiempo, de creatividad, eh, sin estar desbordados de deudas, ¿sí? Que ahí también haya una planificación. Hay una frase divina que dice comienza pequeño y para mí es la frase válida, ¿sí? Necesitamos tener mucha paciencia, mucha disciplina, porque ahí es donde vamos a encontrar el valor real del emprendimiento, el valor real del negocio propio, de lo que hacemos. La clave en todo es amar y disfrutar el proceso. Yo sé que a veces no es fácil o no es sencillo, porque nosotros para esto, o sea, para salir de los lugares seguros, de la bendita zona de confort, necesitamos bajarnos de la inercia de lo que nos trae el mundo. O sea, necesitamos dar un pasito al costado. Y no es tan fácil siempre dar un paso al costado para salir de esa inercia, ¿no? Pero es absolutamente necesario y si lo hacemos despacito, la transición va a ser sostenible, ¿sí? Por eso Alquimia del Dinero también es una membresía y no es algo que tenga que cumplir con un tiempo, sino que semana a semana nosotros vamos a ir trabajando tierra, agua, aire, fuego, un poquito de cada cosa para que vaya fluyendo, ¿sí? Para que podamos darle acción a lo que estamos haciendo. El, Todo esto nos da a entender que el dinero no es la causa, ¿sí? El dinero es el efecto. Si lo podemos hacer desde nuestras mentes, lo podemos crear. Si nosotros, hay una fórmula que la van a ver en todos lados, cuando la gente habla de dinero, los coaches financieros, pensamientos pobres, resultados pobres. Pensamientos ricos, comportamientos ricos, resultados ricos. Entonces es cambiar creencias, cambiar hábitos, o sea, eliminar creencias, cambiar hábitos eh, y sostener un plan que sea el que nos lleve a traspasar estas barreritas que frenan la libertad. Todos tenemos un termostato financiero y acá es clave. ¿Por qué? Porque es un límite inconsciente que marca hasta dónde creo que merezco, ¿sí? Esto que dijo, creo que vale recién de las 6 cifras, es un termostato financiero, o sea, marca hasta dónde merezco. Y acá yo creo que empieza como a ganar la culpa de lo que cobramos, ¿sí? No es del resto. O sea, esto no tiene nada que ver ni con la crisis, ni con el jefe, ni con el país, ni con la economía, ni con la cuenta bancaria, ¿sí? Acá lo dicta tu mente, o sea, el límite está pura y exclusivamente ahí. ¿Quieres conocer ese termostato de tus ingresos? Revisa cuánto estás ganando ahora, ¿sí?
Esto va a marcar el límite de tu termostato financiero. Ahí vas a encontrar cuál es este límite que tu mente ha creado. ¿Cuál es el máximo del límite que tu mente ha creado? Pero no quiere decir que no puedas ir más allá, sino que está en tu cabeza. Eh, Acá hay un ejercicio, cuando hablamos de finanzas, tenemos que revisar activos y pasivos. Esto todo después en Alquimia del Dinero se trabaja como mucho más extenso, pero quiero hacer como una introducción. Activos y pasivos. Activos son los que generan dinero, pasivos son los que drenan tu dinero, ¿sí? En un concepto muy global, ¿sí? Necesitamos acá, ustedes, revisar cuáles son sus activos, cuáles son sus pasivos. ¿Qué es lo que les da ingreso de dinero y cuánto? ¿Sí? Ahí van a tener sus activos. ¿Qué es lo que les da? No sé si tienen alguna renta, si tienen algún emprendimiento, si tienen alguna inversión, ¿cuánto les genera? Estos van a ser sus activos. Pasivos, todo lo que genera gastos. Si los activos son mayores que los pasivos, van por buen camino. Si la brecha es muy chiquitita entre activos y pasivos, hay que frenar un toque y revisar, ¿no? ¿Por qué estoy generando más pasivos que activos? O porque estoy tan igual, ¿no? Porque todo lo que entra lo gasto. Si los pasivos son más altos que los activos, estás en el horno, o sea, estás en bancarrota. ¿Qué pasa cuando llegamos a ese punto? Cuando los pasivos son más altos que los activos, es donde se hacen las revisiones profundas de hábitos, ¿sí? ¿Qué tengo que soltar? ¿Qué tengo que dejar ir? Ordenar prioridades, una lista de prioridades, ¿sí? Si estoy endeudado, una lista de prioridades es lo más urgente. Y con todo el amor del mundo y agradeciendo lo que estamos dejando ir, se va, porque si no, no vas a salir nunca de ese lugar de freno, ¿sí? Es muy difícil que salgas de ese espacio si no haces esta lista de prioridades. Sí o sí necesitas, si ya estás con más pasivo que activo, hacer una revisión a fondo, sí o sí, es obligatorio. Eso las invito también a que lo trabajen, a que hagan ahí en sus cuadernitos activos, una lista, pasivos, una lista y revisen, ¿sí? Cuánto entra, cuánto sale, cuánto gastan, si están excedidas en gastos, revisar qué es lo que tenemos que sacar, porque también está bueno esto de saber qué es lo que tenemos que sacar para saber por qué lo sostenemos, ¿sí? Porque acá también va a haber creencias, acá también va a haber una programación mental. ¿Por qué sostenemos tantos pasivos? Tantos pasivos que nos generan deudas. ¿Qué podemos hacer para resolverlo? Eh, y acá también revisen esto, ¿no? Si la frase de ustedes es el dinero no importa o si la frase es el dinero sí importa, ¿sí? Yo estoy de acuerdo con las dos partes, porque para mí el dinero importa y no importa cuando no importa. Pero realmente, si el dinero no importa, la mayoría de las veces es pronunciada la frase por gente que realmente se conforma con lo que tiene y que vive en deuda, que genera constantemente esa deuda. Quizás esa frase ya no la digan a ustedes porque están tratando de tener un crecimiento financiero, pero si papá o mamá la dijo tantas veces, queda tan grabada en nuestro inconsciente que parece que fuera real, ¿sí? Parece que el dinero no importara. Y como no importa, no llega, no crece, no, no fluye. Eh, si el dinero no importara, ¿por qué trabajamos? ¿Sí? ¿Por qué cambiamos nuestro tiempo por dinero? ¿Por qué cambiamos
nuestro tiempo de calidad con hijos, con familia, de paseo por dinero, porque realmente sí importa. Y esto está medio castigado todavía, ¿no? De hablar de dinero todavía está medio castigado. Esas dos listas fundamentales para que ustedes puedan hacer un balance chiquitito ahora de activos y pasivos, ¿sí? Em, Cuando dicen que el dinero no compra la felicidad, yo aclaro que científicamente, neurológicamente, en el cerebro se activan los mismos neurotransmisores, no sé cómo se llama, cuando alguien tiene la sensación de ganar dinero que cuando alguien es feliz, ¿sí? En el cerebro se activa de la misma manera. Entonces, nos hace feliz, ¿sí? Por eso hay tanta gente que disfruta comprar, que disfruta ganar dinero, porque realmente está activando en el cerebro los mismos lugarcitos que activa la felicidad. Necesitamos entender esto, o sea, salir de la culpa. Si nos activa esta parte, podemos sostenerla, podemos salir de ese espacio. Entonces ahí es donde está la reprogramación. Dejar de castigarte por querer más dinero. Quienes llegan en busca de libertad financiera son quienes buscan tomar el control de sus destinos emprendedores. Son dueños de negocios que empiezan a hacerse responsables de su economía y que necesitan ordenarla. Yo sé lo difícil que puede ser a veces tomar las riendas, ¿no? Tomar el timoncito del barco, pero un barco no se hizo para estar en el puerto, se hizo para navegar, no conocería los mares el barco si nosotros no arrancamos. Y sí pueden pasar un millón de cosas, tormenta, no sé qué pasen más, pero realmente pueden pasar un montón de cosas. Con los emprendimientos, con los negocios también. ¿Qué necesitamos hacer? O sea, no vamos a poder controlar todo. Necesitamos tomar las riendas y pegarle el manotazo para otro lado cuando las cosas no van, cuando las cosas no están funcionando. Y para eso necesitamos estar constantemente activos en capacitación, en crecimiento. Necesitamos entender que no podemos solos, ¿sí? Que se necesita un grupo que sostenga, se necesita la red para seguir creciendo. ¿Por qué? Porque las cosas cambian, porque los tiempos ahora cambian, pero cambia demasiado rápido. Entonces hasta es difícil acostumbrarse con el tema redes, por ejemplo, ¿no? El algoritmo te muestra así tal cosa, el algoritmo te muestra los 2 meses y tal otra. O sea, necesitas estar constantemente actualizado para no perder vistas, para no perder el crecimiento que está generando. Si tienen Instagram y postean en Instagram, que estoy transmitiendo por Instagram, si, si dejan de hacerlo durante un par de semanas, gente, le bajan 100 seguidores. O sea, se necesita estar constantemente activo para que las cosas funcionen. Y mientras más nos mostramos, más generamos, ¿sí? Más interacción generamos. Y no hablo solamente de redes, porque puede ser que tengan, no sé, vidriera de algo, de negocio propio. Se necesita mostrarse. No nos queda otra y no nos queda otra que ir adaptándonos constantemente a lo que va surgiendo. Mantenernos creativos, sostener estos hábitos buenos que estamos buscando, que estamos haciendo foco, para poder llegar al lugar al que queremos llegar realmente. Por eso yo hablo de libertad financiera como desaprender, porque no les estoy enseñando nada nuevo, o sea, les estoy diciendo que quiten un montón de cosas que les trajeron hasta este espacio, al lugar en el que están ahora. Todo lo que tenga que ver con lo que las trajo acá, claramente ya no va, ¿sí? Si hay deudas, si no se genera ingresos de dinero, si no, económicamente hay que hacer un reajuste de toda esa parte. Se necesita sacar todo lo que ya no va y
necesitamos hacer espacio para lo que sí, para lo que suma. Yo creo que a esta altura ya de la clase deberían tener en claro hacia dónde van, ¿sí? Que la primera pregunta que les hice fue qué querían lograr. ¿Qué quisieran lograr? ¿Cuáles son sus activos? ¿Cuáles son los ingresos que tienen actualmente? ¿Cuáles son sus pasivos? Em, hacemos un frenito, o sea, si pueden mantener ahí una cordura para tener una anotación constante de activos y pasivos, van a poder equilibrarlo más rápido al negocio, ¿sí? O al emprendimiento. Van a poder hacer que eso funcione. El equilibrio es fundamental. Cuando nosotros, no quiero entrar en hablar de crisis o hablar de algo externo, pero a mí me parece que tenemos que empezar a prestarle un poquito de atención. O sea, la crisis, cuando hablamos de crisis, hablamos de oportunidades financieramente. Y realmente hay que empezar a revisar eso, ¿no? Porque si tu negocio no está funcionando como debería, realmente necesitas reinventarte, buscarle la vuelta. Teniendo una estructura sólida es mucho más fácil. Teniendo la creatividad, los hábitos, ya todo más instalado, es mucho más fácil poder darle la vuelta hacia donde quieras ir. Pero para todo eso necesitas primero, como emprendedora, hacerle estructura, como dueño de negocio, hacerle estructura. Cuando el otro día en un plan de negocio una chica me dice, no sale nada de lo mío. Revisamos un poquito más profundo qué era lo suyo, ¿sí? ¿Por qué eso suyo ya estaba obsoleto? ¿Por qué la gente ya no consumía lo que ella vendía? Em, y ahí tocó también hacer sobre lo mismo, porque con sus mismas capacitaciones, con su mismo espacio, con su mismo conocimiento, hicimos un cambio en el que ella pudo empezar a vender esto que estaba frenado, ¿sí? Ella es una terapeuta holística. Eh, hablo, por ejemplo, no sé, de constelaciones. Las constelaciones estuvieron muy en auge en un momento y hoy la gente no consume solamente constelaciones, ¿sí? Hoy la gente quiere un cambio. Yo lo que propongo siempre cuando hacemos estructura en un negocio, cuando armamos un plan de negocio de un emprendimiento, es ofrecerlo desde el lugar de transformación. Eso ya lo vamos a ver también un poco en Alquimia del Dinero. Ofrecer un espacio de transformación, no la herramienta. Por favor, la herramienta no, porque la gente no consume herramientas. La gente quiere lo transformador, la gente quiere saber qué va a pasar con ellos si ellos compran lo que vos estás vendiendo. Eh, Antes de irnos de la crisis, yo les quería leer un párrafo de Albert Einstein que afirmó sobre la crisis. No pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. La crisis es la mejor bendición que puede suceder a las personas y países, porque la crisis trae progresos. La creatividad nace de la noche oscura. Es en la crisis cuando nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar superado. Quien atribuye a la crisis sus fracasos y penuria, violenta su talento y respeta más a los problemas que a las soluciones. Sin crisis no hay desafíos, sin desafíos la vida, la rutina se convierten en una lenta agonía. Lo mejor de nosotros cuando afrontamos desafíos en la crisis es donde aflora la mejor parte de cada uno. Eh, necesitamos salir del conformismo, trabajar duro y acabar de una vez por todas con las crisis amenazadoras, que es la tragedia de no querer luchar para superar. Palabras de sabio. Bueno, con esto quería poner esto, ¿por qué? Porque esto no es un relato contemporáneo, ¿sí? Es un escrito de una persona hace muchos años atrás, ¿sí?
Entonces las crisis existieron, existen y van a seguir existiendo. ¿Qué hacemos con eso? Transformar, reinventar, salir de ahí, tomarlo como una oportunidad. Bueno, a ver, ¿qué viene esto a enseñarme? Listo. Le damos la vuelta, lo acomodamos un poquito y lo sacamos de otra forma. La educación financiera es algo que es absolutamente necesario, es incómodo para muchos. Yo creo que deberían enseñarlas en las escuelas desde el primario, porque, bueno, pero también siento que las escuelas estimulan mucho el empleo, ¿no? Es estudiar para emplearte en un lugar que te dé un sueldo fijo el resto de tu vida. Un trabajo convencional tiene ventajas, eso no lo voy a discutir nunca, pero a la vez creo que tiene grandes inconvenientes. Uno es que limita, ¿sí? Limita la libertad. Dos es, o sea, anula la prosperidad económica. Va a ser siempre igual. Eh, por eso creo que es necesaria la educación financiera para que si decidís sostener un empleo, tengas en cuenta cómo podés invertir parte de eso. Si decidís avanzar en algún emprendimiento o negocio propio, tengas en cuenta qué necesitas para tener ese negocio propio, para crecer. Para mí, básicamente, lo que necesitas para un negocio propio es cambiar los hábitos, valentía, mucha valentía, confianza, voluntad, ¿sí? Paciencia, imaginación, muchísima, porque tenemos que cambiar constantemente, esfuerzo, ¿sí? Disciplina, amor propio, mucho, mucho, mucho amor propio. Eh, Persistencia, son un montón de atributos que necesitamos para poder ser emprendedores, ¿sí? Por eso recién cuando dije que la inversión no era tanto de dinero, sino más bien de creatividad, de tiempo, de talento, es por esto, es para que hagamos foco de cuáles son nuestros atributos. Pongan eso como pregunta, ¿cuáles son sus atributos? ¿Sí? Yo soy, ¿qué? ¿Cómo soy? ¿Cuáles son mis atributos? De todo esto que nombré. ¿Soy valiente? ¿Soy creativa? ¿Soy disciplinada? ¿Soy paciente? ¿Soy imaginativa? ¿Soy apasionada? ¿Soy auténtica? ¿Sí? Revisen cuáles son sus atributos, cuáles van a ser los atributos de su negocio, de su emprendimiento. O sea, lo que ustedes son va a ser lo que sea el negocio también. Cuando puedan encontrar todo esto, los que no están actual, también anoten qué quieren desarrollar, ¿sí? Si en este caso, o sea, yo tengo un emprendimiento y no estoy siendo auténtica, ¿no? Para poder cumplir un estereotipo, quiero desarrollar la autenticidad, me voy a mostrar tal cual soy, bueno, vamos a trabajar en eso, ¿sí? Cuando nosotros trabajamos un negocio con alma, trabajamos en los valores. ¿Qué valores definen tu negocio? De una lista de valores. ¿Qué valores definen básicamente tu negocio? ¿Pueden nombrar tres valores que definan sus negocios, sus emprendimientos? Pónganmelos ahí en el chat para ver con quiénes estoy hablando. ¿Qué valores? Estoy en bancarrota, recién lo leo. Sí. Bueno, es feo darse cuenta a veces, pero lo bueno de darse cuenta es la acción. O sea, ¿podemos tomar acción sobre eso? Claramente podemos tomar acción sobre eso. Que sean motor y no freno, acción, sí.
Compromiso, creatividad, sinceridad, confianza y honestidad. Me encanta. Sí. ¿Alguna tiene como valor la libertad? ¿No? ¿Qué hacen en un encuentro de libertad financiera sin libertad como valor? No tenemos que ser presas de nuestros espacios, de nuestros negocios. Esto nos tiene que dar libertad, claro. Compromiso, confianza, superación, honestidad, compromiso. Quiero libertad. Sí, eso queremos. Bueno, ese va a ser el valor que vamos a incorporar entonces. Realmente es, o sea, creo que podemos lograrlo. Creo que cuando nos damos cuenta realmente de hacia dónde vamos, es mucho más fácil trazar el caminito que nos va a llevar a ese lugar, ¿sí? De todo esto que hemos hablado, desde coaching financiero, plantean los 4 obstáculos de la libertad financiera que ustedes en algún momento van a tener que elegir entre seguridad o libertad, ¿sí? Las personas que buscan seguridad pierden libertad y viceversa. Entonces, escojan lo que escojan, van a pagar un precio siempre por lo que hagamos. Eh, Hay que tener algo en cuenta, ¿sí? Nada es gratis, no existe lo gratis. Todo lo que la gente cree que es gratis tiene un costo, tiene un valor, lo está dando otro, ¿sí? Al valor lo está generando o lo está perdiendo o lo está dando otra persona, pero no existe lo gratis. Eh, yo creo que hay un problema con la palabra gratis y el punto es que quienes aman la seguridad, aman lo gratuito también. Entonces, se pierden muchas oportunidades porque, a ver, he conocido gente, chicas que van por la vida consumiendo solo espacios gratuitos, ¿sí? Y en el espacio gratuito no vas a encontrar nunca el valor profundo que tiene la inversión de una capacitación, de un curso. Entonces, revisemos por qué estamos eligiendo, ¿no? Lo gratuito constantemente sin el compromiso hacia algo, ¿no? Algo que nos permita armar la estructura de lo que nosotras estamos queriendo hacer, ya sea capacitarte con una herramienta más o armar una estructura de negocio, sea, cuál es la inversión. Eh, Quiero que nos saquemos de encima todas las palabras que tengan que ver con sacrificio. eh, a sanar la podemos dejar un ratito más, pero no la vamos a seguir usando mucho. Sanar es una palabra que a mí la verdad me cuesta bastante, porque quienes estamos en estos caminos de sanación, al final parece que pasáramos la vida sanando y todo duele. Entonces, no, yo hasta acá llego mi amor. Podemos transformar, ¿sí? Podemos elegir transformar. Reconocemos, transformamos y avanzamos. Pero esto de la sanación es relativo, está muy romantizado y es algo que por un tiempito vamos a tomar, pero después vamos a dejar ir, ¿sí? Eh, Les quería hablar de los obstáculos estos de la libertad financiera, que se habla siempre desde coaching financiero, y esto después se trabaja mucho más en profundidad. Eh, es básicamente lo que hemos estado hablando hasta acá, las creencias, ¿sí? El A ver, la actitud complaciente de vivir por inercia en la comodidad, la zona de confort es el segundo obstáculo. Eh, es seguro, obviamente, estar en una zona de confort es muy seguro, pero va a ser incómodo a la larga. Eh, Hagan una revisión también en esto de el consumo responsable de lo que hacen, de lo que tengan, ¿sí? Eh, Sáquense de encima si ustedes identifican que hay procrastinación en sus vidas, desinstalen las aplicaciones que les llevan más tiempo, ¿sí? Permiso.
Em, Saquen, o sea, elijan qué sacan de su vida, qué sacan que les lleva el tiempo que necesitan invertir en otra cosa. Em, yo propongo siempre tener planificación financiera a corto, a mediano y a largo plazo. A corto, porque necesitamos solucionar el día a día. A mediano, porque necesitamos un plan. Ahí es donde va el plan de negocio, la estructura y demás. A largo plazo es porque en algún momento nuestras energías van bajando y mientras más libertad queremos, más necesitamos delegar o que funcione solo lo que estamos brindando. Entonces, eso sería un plan de negocios a largo plazo, ¿sí? Inversiones o según cada una, ver qué se puede hacer, ¿no? Si son dueños de un negocio, tener un empleado, si son terapeutas, buscar delegar o hacer espacios grupales, ¿sí? Que generan como menos tiempo y más ingreso. Entonces se va armando, pero hagamos algo que sea un poquito más a largo plazo también. Eh, pero no hablo de inversiones, ¿sí? Yo no hablo, o sea, cuando ustedes necesiten un coach financiero para invertir, puedo recomendarles alguno, pero eh, realmente creo que primero resolvemos lo puntual, lo chiquitito. Después vamos un pasito más adelante. Después va, o sea, con el tiempo van a ir conociendo un montón de herramientas financieras que las van a ayudar a crecer, pero vamos de a poco, ¿sí? En alquimia nosotros vamos a trabajar tierra, ¿sí? Orden, piecitos sobre la tierra. Agua, donde van a estar todas las emociones, miedos, culpa, vergüenza, eh, a dejar el fluir, ¿sí? Vamos a trabajar aire. El aire a nosotros nos va a dar la posibilidad de elevarnos, ¿sí? En el aire nosotros tenemos la chance, a ver, es la parte más espiritual que vamos a tomar en los negocios. Y el fuego va a ser la acción. Entonces, van a aprender cómo usar redes, cómo armar una marca, ¿sí? Cómo poder empezar a posicionarse, ir creciendo poco, mucho, según la inversión que cada una haga, eh, pero necesitamos avanzar, ¿sí? Por eso ocupamos los cuatro elementos en un mes a mes, en alquimia del dinero, ¿sí? Esto se trabaja después todo más en profundidad desde ahí. Otro de los temas que vamos a trabajar en alquimia va a ser la inteligencia financiera, no solo la libertad, ¿sí? Va a haber muchos temas. Pero ¿por qué me parece importante trabajar la inteligencia financiera? Por esto que dijeron recién de estoy en bancarrota. Eh, la inteligencia financiera es la que a nosotros nos hace generar este consumo responsable de lo que hacemos, de los gastos que hacemos, ¿sí? Si yo considero, por ejemplo, yo personalmente tengo la teoría de que si algo sale más de 200.000 pesos, lo pienso 48 horas antes de comprarlo, porque reviso si hay alguna mejor oferta, si hay otra, o sea, otra propuesta y demás, es pensar el gasto antes de hacerlo, ¿sí? Eh, es no correr atrás de la urgencia. Si son gastos mínimos, se puede ser un poquito más urgente. Pero la inteligencia emocional es esto, ¿no? Es empezar a entender eh, cómo vamos a invertir o no, depende en qué, ¿sí? Si ustedes se dedican a los negocios, sí o sí necesitan aprender a vender. Esto también es algo que nosotros vamos a hacer en un módulo, ¿sí? Vamos a hablar un mes completo en Alquimia del Dinero, pero hago una pequeña introducción porque me parece importante entender, ¿sí? Que hay estrategias para esto y que ninguna de estas estrategias cuesta gran cantidad de dinero, ¿sí? Sino es conocerlas. Em, esto tampoco quiere decir que sean gratis. Esto se trata básicamente de aclarar que el problema de
que un negocio no vende lo suficiente tiene que ver con la palabra, la mayoría de las veces. ¿Por qué? Porque el vendedor quiere vender, ¿sí? Nosotros tenemos que cambiar esta forma, una reprogramación, y hablar desde un lugar de comprador. ¿Qué necesita el comprador? ¿Sí? No venderle lo que nosotros tenemos porque parece que nos estuviéramos queriendo deshacer de eso. Es brindarle al otro la necesidad de comprar lo que nosotros estamos ofreciendo. Entonces hay una reprogramación intensa de como vendedores, ¿sí? Vamos a dar vuelta todo acá. Eh, yo siento esto, que si ustedes quieren prosperar en el negocio, necesitan aprender a promocionarlo, necesitan aprender o contratar a alguien también que lo haga, ¿no? Porque hay community manager que pueden hacerlo, pero el punto acá sería que ustedes puedan empezar sin generar grandes gastos, ¿sí? Sin grandes inversiones. Eh, obviamente hay gente especialista y mientras más crezcan, más ayuda van a necesitar, pero para empezar, está buenísimo entender cómo funciona la venta, ¿sí? Ir un poquito más profundo en eso. Nosotros, no sé si todas tienen negocio o, bueno, servicios también, ¿no? Algunas las conozco, sé que tienen negocio o servicios. Em, pero bueno, básicamente es eso, o sea, la mayoría de la gente no quiere que le vendas. O sea, la mayoría de la gente quiere comprarte, a la gente le gusta comprar. Entonces, el punto acá sería respetar la voluntad, facilitarle la compra, no forzar la venta. El estado mental más elevado de un vendedor es la riqueza mental. O sea, desde ahí no necesita la venta, aunque sí la necesita, no necesita el veneno de la venta, necesita que la otra persona genere esa necesidad de compra. Eh, es una invitación a comprar lo que hacemos desde un lugar de venta, en lugar de forzar una venta. Básicamente, la libertad financiera va a ser un pacto con ustedes mismas, ¿sí? No un pacto con el dinero, sino con la energía vital de cada una de ustedes. Estas pequeñas preguntitas y esta introducción que hemos hecho, así como muy rápida, muy general, eh, es como para plantar esta primer semillita de una nueva versión. Por eso era hoy 11 del 11. Una mente libre de creencias limitantes, hábitos coherentes con los sueños que tienen, un entorno que las eleve, ¿sí? Que las ayude a crecer, una voluntad encendida para actuar, ¿sí? Para dejarse crecer. El dinero no va a llegar por suerte, el dinero va a llegar actuando en coherencia. Así que las invito a esto, ¿no? Sobre cada revisión que tengan que hacer sobre su negocio, respiren, sientan el cuerpo enraizado, sientan la tierra y desde ahí empezamos a accionar. El corazón abierto, la mente clara, el amor propio a full, o sea, vamos a trabajar muchísimo el amor propio en la alquimia del dinero, porque realmente creo que es base para el crecimiento, ¿sí? Si no nos amamos nosotras y amamos lo que hacemos, es muy difícil que la persona que nosotros queremos que nos compre lo haga de la misma forma. Sean libres, sean abundantes, sean canal de prosperidad divina, ¿sí? Realmente pueden hacerlo. Es fácil. Vamos a poner la palabra fácil. Eh, y así vamos a comenzar, gente, ¿sí? Desde la mente al alma, desde el alma a la acción y desde la acción al propósito. Esto va a ser así, un mapita, un paso a paso, constante, pero sin frenar. O sea, chiquito, constante, pero de avance semana a semana. Las invito a que detecten en esta semana tres creencias limitantes, a que registren sus hábitos financieros diarios
a que limpien el espacio físico, ¿sí? Que representa la economía, ya sea que trabajen frente a una computadora, el escritorio al menos, que se presente en armonía. Em, Limpien también, esto se me acaba de ocurrir, billetera, cartera, celular por las billeteras virtuales, o sea, todo lo que pueda tener que ver con lo financiero, con lo económico, con el dinero, hagan una limpieza, ¿sí? Y escriban una acción concreta que les comprometa a realizar antes de avanzar, ¿sí? ¿Hacia dónde van? Esta primera pregunta con la que arrancamos, de qué quisieran lograr, vamos. Son las 8:25. ¿Tienen alguna duda? Hablo un montón. Me seco la garganta. ¿Quieren compartir algo? ¿Qué tipo de negocio tienen? ¿Cómo? Ah, bueno, el Yanni había puesto el negocio de lencería, yo les había propuesto esto de la alquimia de negocios. Y a mí se me ocurre cuando yo hablo, por ejemplo, de un negocio de lencería, es una alquimia express para una mujer que viste la belleza, ¿sí? Justo estamos en una época también en que se activa todo lo que tiene que ver con la sexualidad, con la seducción y demás. Eh, yo siento acá que alguien que trabaja, que tiene un negocio de lencería, por ejemplo, lo hemos hablado de hecho con vos, Yanni, eh, es el recordar que no vendes lencería, o sea, no vendes calzones, sino que se despierta el poder, ¿no? Eh, Cada prenda no solo viste el cuerpo, tiene que encender la energía. Yo en esto te invito a hablar más de las telas, del roce con la piel, de los distintos cuerpos y la aceptación de eso, ¿sí? La mujer que busca lencería a veces es porque obviamente la necesita, a veces es por esto, ¿no? De sentirse femenina. Entonces, con un negocio de lencería se juega un poco más con eso, ¿sí? Se va un poco más allá con esto, para vender de una forma diferente, ¿sí? Para recordarle a esta mujer que es valiosa en lo que muestra y en lo que no muestra también. Eh, en alquimia, un negocio de lencería tendría que trabajar con el placer, con la piel, con el autoestima, ¿sí? Con que no sea un negocio que vende tela, o sea, que no vende una ropa interior de algodón o de, no sé, de encaje. Tiene que vender confianza, tiene que vender fuego interior, tiene que vender libertad. Obviamente hay que darle orden, que se lo damos con la tierra, obviamente hay que darle estructura, eh, pero para que la forma de ver el negocio cambie, hay que buscar el lugar transformador del negocio, ¿sí? Eh, hacerlo desde, no hacerlo desde el miedo, ¿sí? Bueno, vos te estás mostrando un poquito más y eso la verdad que es fabuloso, a mí me encanta, pero siento que es eso, ¿no? Eso es la alquimia, o sea, darle una vuelta de rosca al negocio para que se diferencie del resto, para que no sea un negocio de lencería como tantos, ¿sí? Para que no sea una, no sé, sí, el que me habías puesto de profe de yoga, para que no sea un servicio de yoga como todos los demás. No, hay un diferencial en vos. Porque hay un diferencial en tu personalidad, porque hay un diferencial en tu forma de hablar, en lo que vos brindás. Entonces, hay una forma distinta de venderlo. De eso se trata la alquimia, ¿sí? De que le demos orden, estructura, pero que a la vez tenga toda esta parte energética y espiritual que hace que esto se vea distinto, se venda algo distinto. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, muchachas, ¿alguien quiere hacer alguna consulta?
Pueden abrir micrófonos, prender cámaras. En Alquimia del Dinero van a recibir todas las semanas una bitácora, ¿sí? Un PDF que van a tener que completar. Básico, ¿sí? No es que vamos a hacer grandes cosas, pero una bitácora que les va a dar como esta guía, ¿no? La estructura para la planificación, esto que hablamos de activos, de pasivos, de hábitos, de creencias, ir como identificando y sacando, poniendo algo nuevo, sacando otra cosa que no nos sirve, volviendo a poner algo nuevo, o sea, la bitácora va a ser eso, ¿no? A ser dinámico el proceso. ¿Para qué también? Para que exista un registro del crecimiento. No nos damos cuenta a veces de todo lo que crece en nuestro emprendimiento hasta que vemos, no sé, una libreta del año de hace 2 años que decimos, ¿en serio vendía esto por día? Hoy, o sea, en serio tenía, no sé, te vuelvo a poner de ejemplo, Yanni, porque hemos trabajado mucho con vos, pero de vender por catálogo a tirar la pared de tu casa para armar el negocio, o sea, todo eso vende, todo eso vende, ¿sí? Eso, tirar la pared de tu casa para armar un local es parte de tu crecimiento financiero, es parte de tu crecimiento económico y eso es lo que trabajamos, ¿sí? El crecimiento, el arriesgarse. Y es lo que tienen que contar también, es lo que se tiene que contar en redes, ¿sí? Bueno, muchachas, ¿alguna consulta? Ya hablé mucho. ¿Quieren preguntar algo? Porque si no, hasta acá transmitimos y dejamos de grabar como hacemos siempre, ¿sí? Para respetar después la privacidad del resto. Gracias por estar.